Bienvenidos un año más al inicio de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que en este caso, en este año, como dice Anchane Guilior, la verdadera alma mater y gran motor de estas jornadas a través de los años, la que ha conseguido que estas jornadas en Vizcaya sean un ejemplo para toda Europa. Así que felicidades a todos los que habéis participado en convocatorias anteriores, porque se está haciendo un trabajo que yo creo que es envidiado y que es puesto como modelo. Lo conozco de distintas áreas, distintos países, hemos hablado de cómo se hacen en Vizcaya las cosas y solo despiertan admiración. Un territorio tan pequeño con tantos... Vale. No se oye bien, estupendo. No voy a poder hablar y poner ejemplos de los 112, 113 municipios que tenemos en Vizcaya y está Usánsolo, que no sé cómo citarlo. Pero espero que con los ejemplos que he escogido os podáis sentir estimulados para decir yo también, de eso tengo yo. De eso también tengo yo. Nosotros también tenemos algo parecido. Voy a hablaros de cosas que vosotros, que en muchos casos sois expertos a nivel local o a nivel temático transversal, casi todas van a resultaros conocidas. Voy a intentar deciros algunas cosas no conocidas, pero lo que quiero proporcionaros es unas nuevas gafas de mirar a lo ya conocido a través de una interpretación nueva, que nos permita enmarcarnos dentro de esta línea tan abierta, tan amplia, tan general, que nos ha planteado el Consejo de Europa, con el patrimonio de las rutas históricas y redes, en las rutas y redes históricas en Vizcaya. Dejadme que os lea, solo tengo 2 textos largos para leer y son los 2 del Consejo de Europa. El patrimonio de las rutas históricas, redes y conexiones. Dice el Consejo de Europa, la sociedad se construye sobre redes que han permitido intercambios comerciales, de creencias religiosas, de conocimientos científicos, de innovaciones tecnológicas y de prácticas culturales, muy interesante esto último, y artísticas compartidas. Son rutas antiguas, son ciudades, son pueblos enteros que han crecido sobre las rutas, establecimientos comerciales, puentes, puertos, edificios religiosos, casas de postas, de ventas, habría que decir, torres, fortificaciones y muchos otros elementos de nuestro entorno construido que son evidencia de estos intercambios que se han producido a través de la historia y que nos han configurado. Estando en Bilbao, habría que decir que nos han dado nacimiento, el acta de bautismo y la razón de la legitimidad de la propia existencia de lugares como Bilbao, pero también de otros lugares como Lekeitio, Durango, Guernica o Bermeo. Es precisamente los intercambios. Que hoy en día los hayamos jibarizado y pensemos que son pueblitos pesqueros y de ranchales, es negarles su entidad de origen, su entidad fundacional. Y esa es la que podemos resaltar en este caso, a través de una reinterpretación. Este tema es una oportunidad para recorrer nuevamente estas vías, rutas y caminos de la historia, para descubrir lo que podemos aprender de ellos hoy en día. Y es una oportunidad para explorar cómo nuestro patrimonio local está conectado con una amplia variedad de influencias. Esto es lo que os sugerimos para esta jornada del patrimonio. Que os pongáis, como en aquella canción de Silvio Rodríguez, que llevaba un ojo puesto en los pasos y el otro en el horizonte y acabó en medio estrábico. Bueno, pues que evitéis el estrabismo y que podáis conjugar la doble escala, la escala local con una resonancia perfecta de todos los fenómenos internacionales, mundiales, universales, europeos, generales, de todo Euskal Herria, de todo del sur de Europa, de todo el Atlántico, de los sabores mediterráneos que tenéis ahí, pero que a veces por excesivo umbilicotropismo, mirarnos demasiado al ombligo, no reparamos en ellos porque los damos por descontados. Casi todo el patrimonio se podría investigar, difundir y promover desde esta nueva perspectiva, desde la perspectiva de cuáles son las huellas de los intercambios, las huellas de los caminos y las huellas de las redes de las que forma parte. Os traigo esto con un cuadro que a mí siempre me resulta especialmente estimulante, es de Villamil de 1685 y es el Pairán. El Pairán es la plaza mayor de la Ciudad de México. El espacio recintado ahí, resaltado con toldos naranjas, eran las tiendas del Galeón de Manila, gestionadas en muchos casos por navegantes y comerciantes vascos.
En este lugar de América se recibían los productos que venían de la China a través de Filipinas y que acabarían llegando en forma de, pues de cajitas de pañuelos y chales lacados a Lequeitio, ¿eh? Y que acabarían en manos y que permitirían explicar por qué se baila con un mantón de Manila, las chicas vascas. ¿Por qué bailan con eso? Con ese tipo de tejidos. Por el pairán. Aquí confluyen las influencias de toda Mesoamérica, el viejo imperio azteca, pero aquí confluyen todos los mercaderes del mundo, en muchos casos. Bueno, todo esto, o sea, estos lugares de mezclas, estos lugares de interacción, a pequeña escala se han reproducido en nuestros muelles, en nuestras plazas mayores, en los puentes y caminos que tenemos a nuestro alcance, y justifican y explican la propia identidad de la que estamos hechos. Los propios mimbres, la estructura interna de nuestro territorio se explica no solo por las características y la topografía y las singularidades ambientales, atmosféricas de ese entorno a pequeña escala, sino porque hemos elegido estos lugares de nuestro entorno y los hemos utilizado en el intercambio permanente, en la apertura permanente. Esta es una invitación a, desde lo local, abrirnos a lo universal con nuestro patrimonio. Otro párrafo más del Consejo de Europa. Todo lo que nos rodea puede ser interpretado dentro de una ruta o en una red de conexiones. Nos sugieren, y ahora vamos a sugerir otras cosas más, que se pueden organizar eventos que exploren la historia y las conexiones desde nuestras estaciones de tren, y os traigo aquí la de Abando, desde los ayuntamientos, desde los soportales de los ayuntamientos, desde las plazas de mercado, también en los puertos, en los propios muelles, en los puentes, carreteras y caminos históricos que conectan los lugares donde vivimos y trabajamos y jugamos. Todos estos son espacios de enorme relevancia patrimonial, y que pueden ser objeto de una exploración de las historias. Esta es la segunda variable que tenemos que introducir. Además de cambiarnos las gafas de ver nuestro patrimonio local, ese que conocemos siempre, y verlo desde una perspectiva de intercambios universales, tenemos que poder contar a través de nuestro patrimonio, de descubrir nuestro patrimonio, historias, narraciones de personas. Porque si nuestro patrimonio es importante, es porque en él se refleja la vida, la actividad, los pensamientos, los deseos, las ambiciones de las personas a través del tiempo y de la historia. Y eso no habla por sí solo, las piedras no hablan, tienen que ser interpretadas. Y esa es nuestra función, interpelar a estas piedras, a las piedras de un viejo puente, al adoquinado o al enlosado de un viejo camino, para que nos cuente las historias, interpretar a una cala, a un faro, para que nos cuente historias. Historias que en muchos casos hemos despreciado. Historias de personas que a veces hemos invisibilizado y hemos convertido en irrelevantes. Podría incluir, dicen, la exploración de las personas que viajaron por estas rutas, qué se llevaron consigo y qué objetos, prácticas y qué culturas compartieron en el proceso y cómo se fueron formando y ampliando en su visión. Desde lo local a lo universal. Esto es lo que nos está proponiendo el Consejo de Europa. Afortunadamente tenemos, desde esta sala, desde vuestra propia experiencia, que habéis colaborado muchos años en estas Jornadas Europeas del Patrimonio, tenemos mucha experiencia acumulada. Ha habido ya 2 convocatorias, os traigo aquí solo la portada y una de las aperturas de página del catálogo de actividad de las Jornadas Europeas del Patrimonio del año 2009, que se titulaba expresamente Vizcaya Bide Tansear, Vizcaya a través de los caminos, Era una colección de caminos, era una colección de itinerarios, de vías. El camino de Urquiola que se planteó en aquel momento entre distintos municipios de la mancomunidad de Durangaldea para que fuese recorrido y explicado e interpretado en varias etapas. La ruta del Merino que se había creado, rutas de reciente invención en realidad, aunque tuviesen una vieja resonancia histórica, la ruta de la sal y el pescado, la sal y el pescado y el hierro y demás. Bueno, no eran rutas verdaderas. Me estoy acalorando y me voy a quitar el jersey, perdonad.
Las jornadas de 2009. Las jornadas de 2009 y otro ejemplo de jornadas que estuvieron dedicadas monográficamente a aspectos que se van a tocar y que se pueden volver a tocar. Las de 2016, migraciones, en su sentido más amplio, desplazamientos de personas y patrimonio cultural. La huella que nos han dejado y cómo han conformado nuestra propia identidad en el intercambio. Las identidades no solo se miran hacia adentro, sino que se abren hacia afuera. Las identidades no son, como os decía, umbilicotropistas, se externalizan y en el intercambio se enriquecen. Eso lo vemos en cosas que nos parecen tan idiosincráticas, tan profundamente nuestras y casi exclusivamente nuestras, como en nuestros caseríos, en nuestros bailes, en nuestros molinos y ferrerías. Y sabemos que tenemos que vincularlos con otros elementos, en nuestros barcos, en nuestros puentes, en nuestras iglesias, en nuestras obras de arte, en nuestro vestuario. Todo esto se ha ido enriqueciendo a través del intercambio. Y hay que trazar el mapa. Hay que unir la línea de puntos, no para encontrar al elefante escondido en el juego de pasatiempos, sino para ver cómo nos nutrimos de múltiples orígenes, como somos hijos de muchas madres, de muchos padres, y sobre todo de muchos hermanamientos, En esta página los de Guernica sacaban la cesta punta, la cesta punta. Las emigraciones de Pelotaris hasta la huelga de la Ijapa, pero cuántos cientos de jóvenes de Marquina, de Berrichu, de Chavarría, de Guernica mismo, de otros lugares en nuestro territorio, acabaron hablando solo en euskera y en inglés porque habían pasado por Miami, por Connecticut, por distintos frontones de América, o si es que no habían ido a Macao y habían ido a Filipinas o habían estado en México y demás. Este es un patrimonio que fue creado para el intercambio, desde y para el intercambio. Son las migraciones contemporáneas. Hemos sido un país de migrantes. Ahora estamos empezando por primera vez a recibir en cantidades importantes emigración a la que hay que acoger y hay que incorporar su patrimonio. Pero hemos sido durante siglos un país de migrantes. Se quejaban siempre en las juntas generales de Guernica. Esta tierra es pobre y no da para alimentar a todos. Esta tierra es tan pobre que es una tierra que ha desarrollado una ley cruel, que es la de expulsar a todos los hijos del caserío, menos a uno que se quedará como heredero o heredera. Y todos los demás tendrán que buscarse la vida. José Armando González Díaz de Durana publicó un libro precioso en el que trataba de explicar el espíritu emprendedor de los vascos. Y el espíritu emprendedor de los vascos es solo una patada en el culo. A la mayoría. Es un emprendedorismo forzado. Hay que historiarlo y hay que interpretarlo, porque muchos de esos vascos volvieron, y volvieron con nuevas ideas, con nuevas formas, y tratando de aparentar cosas que tal vez no eran del todo. Su arquitectura, la arquitectura indiana, la arquitectura, las reformas y donaciones que hicieron en sus propios caserillos, en sus propios pueblos, en las plazas, en los ayuntamientos, en las escuelas, en donaciones, en fundaciones que crearon. Todo eso es fruto del intercambio, y hay que mapear las redes de intercambio. Eso es lo que os proponemos, que busquéis en vuestro entorno cuáles han sido las redes que explican lo que estamos viendo. No tanto describir lo que estamos viendo, sino qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? En Galdames proponían dos actividades, una sobre los ferrocarriles. Son fundamentales para esta convocatoria. Las redes ferroviarias, muchas de ellas las más locales, convertidas en bidegorris, y hoy en día hay que hablar de la reencarnación de esos bidegorris. ¿Por qué tenemos bidegorris? ¿Por qué tenemos una red tan capilar de bidegorris? ¿Y por qué tiene un valor no solo ecológico, paisajístico, incluso en la salud y demás, sino porque los trenes achicaron los espacios, achicaron la geografía. Dos valles contiguos que hablaban dialectos de euskera diferentes y que no se comunicaban más que una vez o dos al año durante las fiestas y la romería, de pronto se situaron a una distancia de 3 minutos. En menos de una hora uno se metía desde Bilbao en el corazón de Arratia, al pie de Gorbea, con el tranvía. Entonces, eso achica los espacios. Alguien que vendía que vendía un cerdo o un capón en la plaza de Cianuri, se encontró vendiéndolo en el mercado de la Ribera de Bilbao. Vendiendo en el mercado de la Ribera. Las vendejeras que tenían que subir desde Sollube con las cestas de pescado para intentar venderlo en pescado, para intentar venderlo en Bilbao, se encontraron con un tren.
Se encontraron con un tren que les permitía llevar el pescado fresco a los sitios. Entonces, ¿por qué nos gustan las sardinas? Cuando antes había que meterlas en pinazas y en chalupas hasta el Arenal, o hacer que las pobres sardineras de Santurce fuesen por toda la orilla de Santurce a Bilbao, canción de borrachos. Porque el tren facilitó inmediatamente. Entonces, esas nuevas redes son importantes. Hay que interpretarlas cada una en lo que fue. Algunas, como el de Galdames, era solo para sacar mineral, cargas y cargas de mineral. Y dinamizaron un valle en el que las viejas ferrerías estaban muriendo y ahora se convirtió en un gran túnel, en un gran corredor de salida y de intercambios y de entradas. En los medios de transporte, en las vías de transporte, se mueven vehículos de todo tipo, desde barcos de vela hasta trenes y también coches. El museo que gestiona y dirige María López Tapia en Galdames, en la Torre Loizaga, es un excelente ejemplo de colecciones creadas desde aquí, por nosotros, sobre los vehículos, sobre el transporte, sobre los intercambios, sobre las redes de comunicación. Nosotros aquí en un castillo, en una torrecilla escuchimizada, la Torre Loizaga no era nada, ahora es un castillo que parece sacado de los libros de Harry Potter o de Escocia y demás, pero aloja la mejor colección de Rolls Royce, pues yo creo que fuera, excluyendo al rey Carlos de Inglaterra, iba a decir a la reina, pero ya está fallecida. La colección real. Quiero decir, tenemos la segunda. Son contribuciones nuevas. Hay que tener la perspectiva mental tan amplia como para atreverse a abordar la creación desde nosotros, con implantaciones propias, de atracciones que tienen un valor universal, porque universal ha sido la ambición de estos emprendedores y emprendedoras vascas. Así que tenemos experiencia. Las actividades que se programaron en 2009, en 2016 y muchas otras de las que hemos programado estos años, si habéis visto que han tenido éxito, que se ha quedado gente en lista de espera, yo las replantearía en muchos casos. Tenéis rodaje y simplemente introduciría esta nueva perspectiva, la perspectiva de la red, de la gran red, de la aldea global. De lo que vemos en la aldea está reflejando como un espejo todo lo que ocurre globalmente. Hace 15 años, escasos 15 años, un ingeniero de obras públicas burgalés, pero residente y trabajando en Zaragoza, a quien seguramente algunos conoceréis, Isaac Moreno Gallo. Isaac es el autor de esos programas documentales de la 2 de Ingeniería Pública Romana o grandes obras de Ingeniería Pública. Isaac Moreno Gallo descubrió que había una calzada romana que sabíamos que existía en parte en nuestro territorio, pero que no habíamos visto nunca, que iba desde Casturdiales, Flavióbriga romana, hasta, antes se creía que iba hacia la meseta castellana, hacia la cuenca del Duero, en realidad, hacia Pisoraca, se decía. Eso es lo que hemos aprendido, los que hemos estudiado historia y nos hemos interesado por la arqueología. Él ha descubierto que esa calzada romana, que atraviesa Sopuerta, subportan debajo del puerto, Sopuerta, debajo del puerto romano, Atraviesa un trocito de Zalla, la zona de Ocharán, y atraviesa limpiamente todo Balmaseda, qué raro también. Pero que remontaba por Villasana de Mena, remontaba el puerto del Cabrio y que giraba enseguida y se metía hacia el este, atravesando todo el valle del Osa, y que iba hacia Osma de Álava, y que desde ahí conectaba con el Ebro. Y con el Ebro se conectaba con el Mediterráneo. Es decir, era el mejor camino posible hace 2000 años para conectar el Atlántico, el Cantábrico, con el Mediterráneo. Esa calzada tiene su punto de máxima altitud, máxima cota, en el pueblo de Villaventín, en este momento, cuyo alcalde yo creo que reside en Gatica o en Gámez, está por ahí. De nuevo, él planteaba como posible itinerario, esta línea roja como posible itinerario, en la zona de Avellaneda, y hace unos días pues hemos estado recorriendo con él, este es Isaac, en este punto. Esto es Avellaneda, esto es la zona de Ocharán y demás. Y esos son los puntos para una prospección visual que él había planteado, donde no se veían trazos de la calzada, aunque la toponimia hablaba de una calzada.
La calzada, la calzadilla, le llaman algunos de estos parajes y demás. Ha sido una tremenda decepción. No hemos encontrado la calzada. Y sabemos que tiene que estar por algún sitio. No la hemos encontrado. Y no hemos encontrado ningún sitio claro en el que excavar para hacer un corte de la calzada, para encontrar lo que unos kilómetros más al sur él sí ha encontrado en el Valle del Osa. Carreteras de 6,5 metros de ancho, con una base de rodadura, con una capa de rodadura de más de 1 metro de altura, de gravas ligeras, bien compactadas, para que se pudiera ir a plena velocidad en 2 carros que se cruzasen en direcciones opuestas. Nada que ver con nuestras calzadillas y caminos, de los cuales estoy seguro que va a dar muy buena cuenta en su conferencia a Valle Basterrechea en los próximos días. Creíamos que este abombamiento del terreno era la calzada, y no tiene demasiada pendiente, no cumple las características propias, no tiene bordillos, nos pasamos unos días muy entretenidos, pero esta es nuestra primera gran obra pública de largo recorrido. Es una obra pública que debió permanecer visible durante muchos siglos, es una gran calzada. Ese es otro de los mapas de Isaac Moreno Gallo. Que propone, se ha propuesto en alguna ocasión, pero él lo refrenda e insiste en ello, que propone una reinterpretación del propio topónimo de Balmaseda, como Balmasada, el valle que tiene la Mansio, la parada de autopista, la estación de servicio de autopista, la autopista romana, la autopista de hace 2000 años. Podemos explicar la Balmaseda medieval con el trazado de su calle principal hasta la iglesia, viniendo desde Castilla y de Burgos, dentro de los parámetros clásicos de las villas camineras, de las villas comerciales, y es justo y es correcto, pero tal vez es limitado. Este mismo año pasado han estado excavando, dirigidos por Solau, me parece, y por alguna más, en el castillo de Balmaseda. Y nos han ofrecido dataciones inesperadas. Dicen que es un castillo del siglo X, es decir, es pre-navarro. Sería asturiano, estaría vinculado a la monarquía asturiana. Y que pinta en el siglo X, mucho antes, 300 años antes de la creación de Balmaseda, un castillo reforzado por los reyes asturianos. Creemos que esta calzada fue la vía que nos permitió mantener el contacto hasta con la Castilla y con la Rioja y con el Ebro, todavía en manos de los musulmanes desde el siglo VIII. Y que este castillo es un punto de control de la calzada. Son cosas que los expertos conocen, pero que les cuesta situarlas en la larga duración y exprimir todas las sugerencias que nos puede aportar de cara a estas jornadas de patrimonio, que son, insisto, se trata de renovar la interpretación, de ampliar el radio de interpretación, el alcance de la interpretación, poder poner en contacto a los becunienses con las obras públicas del Loiu en un camino secundario, marginal, periférico. Esto no es pero el que habían hecho obras públicas, para ponerse en contacto ¿con quién? Con Roma, con la capital. E importar fórmulas, incluso dedicatorias, que reinterpretan nuestro paisaje, que reinterpretan los nombres de Balmaseda. Es la villa más antigua, es el centro urbano más antiguo de toda Vizcaya. ¿Por qué está ahí? Porque estaba la vieja Mansio romana. Abrir un mundo de sugerencias. La ruta del Cabrio, de Mena, de Balmaseda, con distintas variaciones, modificaciones, siguió siendo la principal ruta histórica de la plena y baja Edad Media para Vizcaya. Y se termina con la mejor obra, posiblemente. Este es el puente, le llaman el Puente del Diablo, el puente de Castrejana y demás, y resulta muy difícil de ver entre el entramado de tréboles de autopista, de túneles, de la solución sur, de la Supersur que tenemos ahora. Hay que bajar al pie del río, y entonces nos ofrece esta foto es muy pobre, allí es muy impresionante, pero cuesta entrar. Hay que entrar medio entre huertas, por vías de tren abandonadas, hay que entrar saltando matorrales en zonas que han sido privatizadas, pero fue la mayor apuesta de los mercaderes bilbaínos para mantener el contacto con las grandes ferias castellanas, para proveerse de la principal mercancía que daba sentido a la creación del propio Bilbao: la lana.
la lana. Los vellones de 6 millones de ovejas que pastaban en los páramos castellanos acogidas a la mesta. 6 millones de ovejas, cuya lana había que llevar a los grandes centros manufactureros de la fachada atlántica europea, a Lille, a Brujas, a Holanda, a Inglaterra. La lana de las ovejas merina, una lana de la que carecíamos por completo nosotros, ¿eh? Hay ovejas para carne, las churras, hay ovejas para lana, las merinas, introducidas por los árabes, y hay ovejas que solo son para leche, porque la lana es asquerosa. La lacha, si te haces unos escarpines o un gorrito de lacha, te estás rascándote toda la vida. O sea, grasienta, untuosa, pero la leche es cojonuda, la leche es extraordinaria. La lana de las ovejas introducidas por los árabes, por la tribu de los bereber, de los benimerines. Esa lana discurre, cientos, miles, millones de pacas de lana discurren a través de la historia buscando unos puertos de salida que hay que crear, que hay que fundar, para poder transportar por la vía más rápida, que es la vía marítima, para las grandes cargas con poco valor añadido, para las grandes estivas con poco valor económico añadido. Hay que crear una red de puertos, y esa es la que justifica todos nuestros puertos importantes de la cornisa cantábrica y en concreto de los vizcaínos. A través de este puente, que es la gran inversión, porque tiene un paso, las cepas de este puente están montadas sobre roca viva, es una labor muy, muy compleja, hubo que recurrir a un maestro lequechiarra. Igual estaba pensando ya en cómo hacer el disuncha, igual estaba ya anticipando cómo podría hacer uno sobre el Lea. Todavía no le encargaron eso. Es nuestra obra pública caminera más antigua e importante del siglo XV. A fines del siglo XV, pagada a tocateja, el ayuntamiento, el naciente e incipiente consulado de Bilbao, de mercaderes, de mareantes, es quien invierte en salvar los grandes obstáculos que han obligado a Vizcaya a permanecer aislada, segregada del mundo, que son su orografía terrible, sus ríos cortos y no navegables. Todo eso solo se consigue resolver con grandes comunicaciones, carísimas comunicaciones. Y no entro a cuestionar las actuales, pero estamos todavía metidos en esa misma apuesta, La Y vasca, las soluciones a distintos niveles de nuestras comunicaciones, en Trápaga y demás, esos laberintos, literalmente, esas madejas imposibles de desentrañar, de desenrollar de comunicaciones. Es la gran inversión histórica, la que caracteriza la historia bajo medieval y sobre todo desde toda la edad moderna y contemporánea de Vizcaya, las infraestructuras. Por eso el diputado de infraestructuras igual va a ser hasta el Endacari. Así que las infraestructuras es la clave, porque si no nos condena al aislamiento. Y esta nunca ha sido una tierra aislada. Tenemos buena salida hacia el mar, pero no tenemos conexiones con los caminos de tierra. Por eso las mayores obras públicas, las mayores inversiones, los mayores gastos se han realizado en obras públicas. En Bilbao lo tenemos claro. ¿Qué es lo que hay en el escudo municipal de Bilbao y en el escudo del Atleti? Un puente. Son muchísimas las ciudades europeas que tienen como emblema principal aquello que les da identidad, los puentes, los caminos. Los puentes no son otra cosa que la continuidad de los caminos sobre tramos de agua, sobre precipicios y barrancos. Agua al final. La continuidad del camino. El puente en sí mismo tiene algún interés, es verdad, ingenieril, constructivo, y hay que promoverlos y explicarlos claramente, pero el puente, lo que tiene sentido es el camino al que sirve el puente. El camino al que sirve el puente. Hay que explicar el camino, hay que explicar los puentes, las carreteras, dentro de los trayectos, dentro de las redes. Y ya veis que esta red, y no me quiero ir al Alto Atlas y a Imlil, al Tubcal, que es de donde vienen las ovejas merinas, pero las ovejas merinas, cuya lana se comercia y a la cual hemos dedicado en Bilbao las mejores infraestructuras a través de la historia hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, son trayectos de larguísimo recorrido, de larga duración, con una visión amplia. Este no es un puente local para que vayan los vecinos de Baracaldo a la romería Santa Agueda. Este es un puente internacional, de tráfico internacional, y hay que darle esa nueva dimensión. Este lugar igual es menos conocido para algunos, a los que no seáis muy montañeros. Mirad, en el siglo XVII
la mayor obra pública, la mayor inversión de obra pública caminera, solo se hacía cosas camineras, de los vizcaínos, yo diría de los vascos en este momento, porque no se me ocurre tampoco en otros territorios algo de estas dimensiones, fue pegar un golpe de hacha a la Peña de Orduña. Un hachazo, abrir este cañón artificial. Este cañón artificial para romper la peña, para meter un camino que permitiese desde Bilbao, a través de la mayor ciudad de Vizcaya medieval, que es la ciudad de Orduña, permitiese saltar a la meseta, abordando los acantilados terribles del Charlazo, del Bedarví, del Solallera, hasta Iturrigorri y demás, ¿no? Se bajaba por ahí desde Castilla y hay narraciones de persecuciones de bajando la Peña de Orduña y son atroces, son atroces. Si se quería llevar muchas mercancías pesadas y voluminosas, había que crear un camino. Lo mismo que habían hecho los romanos, 1600 años antes, en Azpeilueta, romper la peña de Goldecho. ¿A quién se encarga un proyecto de estas dimensiones, del cual no había experiencia? Pues a otro chico de Leardibay, a Lucas de Longa. El mejor arquitecto de su generación. El mejor arquitecto de su generación, sin duda. Y se enfrenta a una obra pública complicada, y sobre todo que necesita... Estas cosas están a la altura de imperios, de grandes reinos, de grandes poderes públicos. Que esto lo haga una cuadrilla de mercaderes de Bilbao es un gesto de audacia y una gran proyección de futuro, de ambición por vivir lejos del ensimismamiento, de ese mirarse al ombligo y romper las barreras naturales que aprisionan el territorio. Estos son los grandes monumentos de obra pública, de ingeniería, los caminos de la Peña de Orduña Castilla. Un enorme desafío para las escasas capacidades económicas de un territorio pequeño como Vizcaya. Grandes paredones, pendientes terribles, imposibles de subir más que con carros de bueyes, imposibles de pasar con diligencias o con transportes de viajeros. Fue un esfuerzo criminal, pero fracasó. Y hay que explicar los éxitos y los fracasos, sobre todo cuando en ellos están implicadas muchas personas, muchas energías, muchos recursos. Hay que explicar los fallos y los errores también. La creación de la red de caminos se completa necesariamente con instalaciones adecuadas para controlarlos, para gestionarlos, para mantenerlos y demás. Nuestros grandes monumentos, algunos de los grandes monumentos de Vizcaya son monumentos de la red caminera. Hasta el siglo XIX Vizcaya era un duty free shop, con derechos de importación libre y sin pagar derechos de aduana, que se pagaban, sin embargo, cuando se querían llevar mercancías, ya fuesen vizcaínas o importadas de los países del norte, a Castilla, al reino, a través de esa ruta, de ese golpe de machete en la Peña de Goldecho. La aduana de Orduña, el monumental edificio de la aduana de Orduña para pagar derechos de exportación e importación que segregaban el mercado vizcaíno del resto del mercado del reino, es el canto del cisne, porque llega justo al final de esa etapa. Pero es un canto del cisne brillante, espectacular, es el canto del urogallo en invierno, es lo más seductor, es lo mejor. Se buscan de nuevo a los mejores arquitectos, son patrimonios valiosísimos. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la configuración del territorio. Van mucho más allá del alcance de una ciudad pequeña que se ha quedado al margen de las vías de comunicación, como es hoy el caso de Orduña, cuyas principales calles, la calle Burgos, la calle Bilbao, eran el gran eje de comunicaciones del norte de toda la península ibérica. A pequeña escala, había puntos de control y gestión de los caminos en las entradas de todos los pueblos de Vizcaya, de todos los pueblos. Muchas veces, os traigo aquí una de las pocas fotografías que se conserva, este es el Alto de Santo Domingo, justo en los días finales de la Guerra Civil, en el verano del 1937. Ya veis aquí los nidos de ametralladora, las posiciones, el escenario de los más sangrientos combates de la batalla de Archanda y de Languren. Se había roto ya el cinturón de hierro, pero curiosamente quedaba la barrera y la caseta del fielato, donde se pagaban los derechos para entrar con aguardiente, con tabaco,
con productos un poco caros y que estaban muy gravados por impuestos, para que no se podían llevar libremente de pueblo en pueblo. Hay un restaurante muy bonito, no os lo recomiendo demasiado porque os vais a dejar ahí una buena factura. El Catezarra. El Catezarra. El Catezarra. ¿Qué quiere decir esto? La vieja cadena. Estos puestos no se controlaban con barreras pintadas de color blanco y rojo como las fronteras suizas, sino con cadenas. Preguntaros por qué el paso de entrada por el puerto de Auchagana a la salida de Amorebieta-Chano se llama Catía. Catía, la cadena. Preguntaros por qué en las ventanas de alguna de las casas al lado del puente de Berrichu, de Berriatúa, están todavía las muescas producidas por el entrar y correr y descorrer de la cadena, de la catea. Los caminos se controlan y se gestionan con cadenas, porque son muy caros de mantener y porque pueden proporcionar derechos importantes. Los caminos se construyen no en amigable auzolan y se mantienen las veredas y demás, pero los grandes caminos, los caminos intercomarcales, los transterritoriales y demás, son los poderes públicos. Las juntas de Guernica los tienen que aprobar, los ayuntamientos tienen que poner de acuerdo. Son proyectos importantes en los que se invierten, sobre todo, sisas, impuestos especiales, sobre todo en un artículo de primera necesidad, imprescindible, el vino. Con el vino, grabando el vino, grabando los licores, se pagan los caminos. Hay toda una historia detrás de la red caminera, la red de vías y rutas, porque que nos hace pensar que necesitan atención constante y que hoy en día la han perdido o la damos por descontada. Consideramos a muchos de estos como caminos menores. El fielato del Alto de Santo Domingo, el que conecta el valle del Ibaizábal, Nervión, con el Chorierri, con el valle del Río Asúa y demás. Son lugares clave, lo han sido siempre, al menos desde la Baja Edad Media. Que esto de los siempre nunca funciona del todo bien. Si los caminos se equipan por los poderes públicos, los complementos y los beneficios del camino, los servicios del camino, los ponen los particulares, los empresarios particulares. Os traigo aquí a Mikel Laboa, si queréis tararear. Ventaranoa, ventatik nator, ventandanere gogoa, ventandanere gogoa. Las ventas, la red de ventas camineras, cada una de ellas cuajada de historias. Estas dos que os he traído son las del camino de Durango a Ochandio. Había 20 entre Durango y Ochandio. Mucho más que toda la hostelería que hay en este momento, sumando Ochandio entero, Mañaria, Izurza y el tramo de Abadiño que tocan en ese recorrido. Y eso que no es una zona despoblada de restaurantes y de centros de hostelería. Había 20. En alguno de ellos, casi con toda certeza en el de la izquierda, paró a tomarse algún pisco labis Guillermo de Humboldt, en su segundo viaje. Fray Lorenzo, estoy seguro que nos va a hablar también de ello, de sus rutas de descubrimiento, porque tenemos viajeros que han dejado diarios y comentarios y análisis de nuestro territorio recorriendo nuestros caminos. Ya veis esa extraña portada con la gran apertura central, que es para que entren las grandes diligencias, para meter los coches de caballos. La ruta que él hizo, la ruta que hizo Humboldt es en diligencia. Otros venían simplemente a caballo. Y el de al lado está ya en la vertiente norte y es la venta de Txakursulo. Tienen nombres curiosos en muchos casos, Maitermin, Txakursulo, la madriguera del perro. Y son escenario de vivencias e historias. Todavía se recuerda en la comarca, en Durangaldea, el crimen, el asesinato de Maitermin, de la venta Maitermin. Unos carboneros labortanos que estaban en Orisol, sacando carbón, preparando ollas de carbón, bajaron a tomarse un refresco a la venta Maitermin y se encontraron que había organizado una partida de cartas. Había una partida de cartas en la que estaba conchado también el mismo ventero, el mismo tabernero. Acabaron perdiendo el poco dinero que tenían y se enfrentaron
y se enfrentaron a uno de los clientes, el que se había quedado con casi todo el dinero en las partidas que habían jugado. Dicen que en plena noche y ya desplumados, los pobres labortanos salieron, eran jóvenes fuertes y tal, salieron mientras les insultaban desde dentro. Y uno de ellos con la maquila se volvió y le dio a uno de los clientes habituales, al taur, y lo mató. Encontraron a estos chavales tan imprudentes a los pocos días en la feria de San Blas, en Celayeta, en Abadiño. En la feria, habían bajado a la feria, empezando a pasar desapercibidos, pero tenían un euskera muy reconocible. Enseguida se dieron cuenta de que no eran durangueses, de Durangaldea. Les detuvieron y fueron indultados porque apareció a reconocerles en la cárcel de Astola el padre del asesinado. Y después de hablar con ellos, se dio cuenta de que eran buena gente. Y dijo, y mi hijo era un bocazas, un taur. En casa no le queríamos para nada. No me extraña que hayan tenido que darle un palo. Si no ha aguantado, pues no ha aguantado. Y así les perdonaron y salieron de la cárcel por perdón del padre de la víctima. Historias de la ventas. Dice que se fueron de allí, de la venta, echando relinchis, que en euskera llaman lecayo. El irrinchi es solo un relinchi, pero en euskera dice que en euskera llaman lecayo. Lecayo es el irrinchi en euskera. Encontramos historias de estas singulares en muchos lugares, muchas ventas. La venta del Txakurtxulo, yo creo que ese ha sido el escenario de una de las últimas redadas de prostitutas inmigrantes. En los límites de las ciudades, en los términos municipales de los pueblos, es el lugar ideal para que se sitúen, se emplacen estas ventas camineras. Y durante la segunda mitad del siglo XX ha sido el lugar ideal para muchas de estas dedicaciones fraudulentas de nuevas inmigrantes, sudamericanas, africanas. Estas son las que tenían encerradas en Txakurtxulo. Una historia más para reinterpretar la red caminera, para interpretar las instalaciones, los servicios y las historias que se desarrollan a lo largo de esta red caminera. Este mismo sigue siendo el Camino de Orduña. El Camino de Orduña es una de las grandes inversiones de los bilbaínos, de nuevo, para acceder a los mercados castellanos, en este caso queriendo contar, pero sin apalabrarlo antes, con los alaveses, con los vitorianos. Todo el tramo vizcaíno se hizo enseguida, con un enorme esfuerzo por el Camino de Orduña, y los alaveses no acababan de apostar por él. Preferían seguir utilizando pues la llanada, Agurain y si acaso irse hasta el Sassuab para llegar a Francia sin tener que pasar por Bilbao, sin tener que someterse a las condiciones económicas que les ponían los bilbaínos. Todo ese tipo de vivencias implicaron a miles de personas y la historia se ha extendido hasta épocas muy recientes. Este fue el camino, esta fue la carretera de la invasión de Vizcaya durante la Guerra Civil. En el año 37. Por aquí bajaron los ejércitos de Franco y del general Mola, los requetés y demás, después de haber luchado sangrientamente en las laderas y en la cima de Saibigain. Nosotros lo vemos ahora como un itinerario sencillo para ir a pedir novio a San Antonio de Urquiolas, ¿no? Ahí está San Antonio, Urquiola, Cuba. Bueno, también esos usos y esas funciones, esas peregrinaciones locales, esas romerías, esos encuentros, tienen lugar en los caminos, hacen uso de los caminos, dan sentido a los caminos. La foto de la izquierda es la barricada que se puso en la Guerra Civil, la barricada que se puso para cortar el puerto de Urquiola, porque era la puerta de Vizcaya, la más viable, por la que se produjo verdaderamente el comienzo de la invasión de los ejércitos rebeldes y sublevados durante la guerra. Y las otras son, yo creo que alguna de ellas ya es muy tarde para que encuentre novio, pero está el padre muy confiado en ello y estarán dando vueltas a la piedra y pidiéndole. Pero son usos fundamentales, son trayectos, son redes, tiene fama. O sea, cuando venían los primeros reporteros a ver los estragos de la guerra civil, de los bombardeos en Amorebieta, en Durango, en Guernica y en Eibar,
paraban en Urkiola y se encontraban con requetés navarros almorzando al lado de la piedra de Urkiola y les decía, ¿qué? ¿Habéis venido a conquistar Vizcaya? Y le contestaron, está así publicado en los periódicos ingleses de la época. Y dice, no, hemos venido a pedir novia. Hemos venido a pedir novia. Los requetés, armados hasta los dientes, que al día siguiente iban a entrar en las calles incendiadas de Durango. Historias de los caminos. Historias de los caminos. Cambiamos un poquito de tercio para valorar algunos caminos que existen y de los cuales tenemos noticia en la actualidad. El valor patrimonial del Camino de Santiago del Norte en Vizcaya. El Camino de Santiago en Vizcaya no ha existido nunca. Nunca. Se inventa a partir las dos últimas décadas del siglo XX. No sé si está por aquí alguna de las inventoras, pero tienen nombre y apellido y son conocidos, son compañeros nuestros los que lo inventaron. Ningún peregrino en la historia, jamás, desde la Edad Media, desde el descubrimiento ficcionado de la tumba del apóstol en el final de la tierra, en Finisterre, ninguno ha pasado por ningún camino preparado para los peregrinos, para las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Nadie estaba tan extraviado y tan desorientado y sobre todo era tan demente e irracional como para intentar vadear las bocanas de todas las rías inalcanzables, inatravesables, sin barcos de pasajes, sin pasaitarras, que impedían la continuidad a vista de mar. Y tampoco eran mejores las condiciones. En Guipúzcoa, desde luego, con todos los valles transversales y perpendiculares a la costa, era imposible. Por el corredor de Ibaizábal alguno podía haber utilizado esa vía. Los peregrinos que aparecieron por Vizcaya en algún momento, aparecieron siempre en barco. Aparecieron siempre en barco. Aparecieron no en barcos de peregrinos, sino en barcos mercantes, a los que abordaban en La Rochelle o en Bristol o en el mismo Brujas. Y les pedían que les cediesen un hueco en la bodega para poder estar con su petate y que les llevasen a donde fuese la cornisa cantábrica, que ya después se arreglarían ellos con cualquier otro mercader en ruta, cualquier otro trajinante en ruta, para que les llevase a el camino que no era otro que el camino francés. El actual Camino de Santiago. El Camino de Santiago actual es un excelente, es un brillante ejercicio de invención turística. La invención turística ha tenido muchísimo éxito, pero está teniendo repercusiones patrimoniales, porque el gobierno vasco ha declarado todos los elementos en un radio próximo del supuesto Camino de Santiago monumentos, cuando no lo son. Yo no os pido que dejéis de utilizar el Camino de Santiago si pasa por vuestro pueblo, pero explicarlo así, explicarlo incluso a los peregrinos. Yo creo que tiene más sentido, explicar la verdadera, hoy en día la cuarta etapa, que es la que entra desde Deva hasta Marquina, la que va desde Marquina, la quinta que va desde Marquina a Guernica y la de Guernica a Bilbao, y luego a mí me da una pena sobre todo los que van por el borde de la ría, esos peregrinitos alemanes y franceses con la concha yendo por el arcén casi inexistente a la altura del Amiaco y de Erandio y buscando el puente colgante para ir a Santiago de Compostela y pasa por delante de mi casa, quiero decir, les veo a diario, pasa por delante de mi casa al borde de la ría. Y con alguno me he parado y les he orientado y casi todos han hecho ya el camino bueno, el camino francés. Casi todos lo han hecho ya. Son tragamillas, son tragakilómetros y quieren más. Y perfecto. Y no hay ninguna objeción. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago está haciendo un trabajo extraordinario, gestionando y promoviendo la creación de albergues, se está haciendo una buena inversión, pero es de carácter turístico. A nivel patrimonial no nos concierne. Este es el pecado original y nació en esta casa. María José Torrecilla, José Ángel Barrioloza, querido maestro, e Íñigo Aguirre. Todos amigos, todos buenos amigos. Se publica en 1991 y se hace con el criterio de unir distintos hitos y lugares que tuviesen alguna advocación jacobea, estuviesen dedicados a algún San Martín o Santo francés o a algún San Severino como Almaseda,
y enlazar cualquier camino o andavide o curusvide o camino viejo vecinal, incluso algún fragmento de viejos caminos reales y demás, enlazarlos de esta manera con capillas, preferentemente con ermitas y con alguna de las villas, para crear un itinerario recorrible. La portada, sin embargo, es excelente. El motivo de la portada, la fotografía de la portada. Es un relieve que estaba en el pórtico de la iglesia de San Andrés de Zaldívar. Un relieve tardogótico de fines del siglo XV. Y muestra, bajo la enseña de dos veneras importantes, dos signos jacobeos, la concha de los peregrinos en las esquinas, muestra un barco de alto bordo, no una chalupita de pasajes, y dentro del barco un hombre a caballo. Es Santiago Peregrino, en Zaldívar, en la cabecera de la cuenca del Ibaizabal-Nervión, el gran corredor central de Vizcaya, en Zaldívar. A Zaldívar entrarían desde el Deva, cualquiera de los barcos que desembarcaba productos de los Países Bajos en el puerto, en el mal puerto de Deva, entraría por el Ego, por Eibar, Erma, y subiría y pasaría a Zaldívar, por Areitio, por el Alto de Areitio. Por ahí entraban algunos peregrinos buscando el camino, porque sabían que ese no era. Explotar el camino, pero reinterpretarlo correctamente. Pondréis en valor el patrimonio. Esta guía tiene una gran virtud, que es que pone en realzo y pone bajo la luz muchos elementos patrimoniales valiosos, que no serán jacobeos, que no serán del Camino de Santiago, pero que son valiosos. Y eso sí que podemos hacerlo, eso sí que es legítimo. Y en estas jornadas os voy a pedir al final que inventéis nuevas rutas, nuevos itinerarios, que enlacen elementos patrimoniales, temáticamente, cronológicamente, tipológicamente, que los enlacen, que se expliquen las cosas. Eso sería lo bonito. Pero explicarlo, que no se está recuperando un inexistente, falso camino de el hierro y el pescado hasta la Rioja Alavesa, que no ha existido nunca como tal. Hay que explicar qué son esos caminos y cuáles estamos utilizando. Un camino que sí existió y fue utilizado 4 veces en toda la historia es la ruta juradera. Y está bien documentado desde el siglo XV. Cuando un nuevo rey accedía al trono de Castilla, desde fines del siglo XIV, no creéis que venían antes, fines del siglo XIV, para ser obedecido y aceptado y tomado como señor de Vizcaya, ya que era un señor que no residía en Vizcaya, como no lo habían hecho tampoco en los últimos siglos los Haro y sus descendientes, tenía que seguir un recorrido ritual. Venía hasta por el puente de San Antón, entraba en la villa de Bilbao, se le acompañaba después subiendo la sierra de Ganguren hasta la Rabechu, iba a la iglesia de Goicolegea, de San Meterio y San Celedonio, y se sigue utilizando como tal. Subía después a Morga, al alto de Arechabalagana, el alto del Roble Gordo, Arechabalagana. Y allí le recibían los hidalgos, y allí le recibían los caballeros, los jaunchitos, los hombres a caballo, y ya le acompañaban ellos hasta Guernica. Y en Guernica juraba que iba a respetar los derechos, los privilegios, las libertades de los vizcaínos. Y desde Guernica después continuaba por la orilla izquierda de Loca, Urdaibai, que hoy en día llamamos Urdaibai, y llegaba hasta Santa Eufemia de Bermeo. Y ahí terminaba un periplo ritual, codificado, que luego se transformó con el tiempo, muchos de sus tramos, en camino real, y se empedró y se adecentó, y que está lleno de pequeños hitos que fueron recorridos por comitivas reales, por todos estos jaunchitos que le acompañan en el registro inferior al cuadro de Francisco Mendieta, que se conserva en la Casa de Juntas. Así que esta escena fue real, aunque la pinte Mendieta 150 años más tarde. Esta escena fue real y completaba un camino, y aquel fondo que se ve atrás es la boca de la ría de Mundaca. Es la boca de la ría de Mundaca. Y eso lo recorrieron hasta Fernando.
También su esposa, aunque vino pocos años más tarde con la reina, que después sería, con la pequeña Juana, que después sería la loca, también llegó hasta Santa Eufemia y hasta Bermeo. Venían a pedir soldados y barcos esta gente, estaban metidos en plena guerra civil, con portugueses y con franceses. No venían muy interesados en darles la pila. Fernando no era rey ni señor de Vizcaya, pero venía a reclutar y a cambio estaba dispuesto, pues como Pedro Sánchez, a prometer todas las transferencias que quisierais. Todo lo que le pidieses hacía Fernando en ese momento, así que juró los fueros enseguida. Juró el fuero viejo, pero ya cuando se aprueba el fuero nuevo en 1526, ya ningún rey volvió jamás a seguir la ruta juradera. Ya ningún rey volvió por aquí. Insisto en que hay rutas existentes, algunas falsas como el Camino de Santiago y otras reales, pero que solo tuvieron vigencia durante apenas un siglo y cuarto, un siglo y medio, como la ruta juradera. Rutas antiguas, desaparecidas e intransitables, como la calzada romana de las Encartaciones. Rutas abandonadas y fracasadas, como la del puerto de Orduña. Rutas de distintos pelajes que tienen una larga tradición histórica y que nos explican mucho de nuestro pasado y explican nuestro patrimonio, nos permiten realzar, y reproducir y revivir nuestro patrimonio. Pero otras las podemos crear en la actualidad. Y es un buen objetivo para muchos pueblos que digáis, pues por aquí no ha pasado nunca nada de eso importante, o de esos viajeros grandes que escribían un diario y viajaban en diligencia, ¿no? Y sin embargo, son rutas, en ellas, voy a ir viendo que me parece que estoy ya pasando un poquito de horas, se pueden crear, y aquí os traigo un proyecto que a mí me parece ejemplar, que es el Dispaster. Está metido en ello y es posible que ya para fin de año, ojalá se pueda utilizar ya para las jornadas en octubre, que es presentar Dispaster como el pueblo ideal, el museo perfecto, el museo vivo, el ecomuseo abierto de los caseríos vascos. Tiene una de las mejores colecciones de toda Euskal Herria de caseríos antiguos y de calidad, de distintas tipologías. Y se han planteado, están haciendo microexpropiaciones, igual que se hicieron en el Camino del Lea, igual que se hicieron pequeñas expropiaciones y limpiezas y arreglos y equipamientos menores, aparentemente de muy pequeña escala, pero que son recorridos para hacer un itinerario que reúna un rosario de 14, 15 hitos, el Molino de Aixéder, dos ermitas, Santiago y San Martín, el palacio que está mirando ya Lekeitio, Urquiza, toda una serie de elementos hasta Zatika, hasta ponernos ya a las puertas en la vertiente oriental de Otoyo, ya directamente, y sobre la bahía de Bermeo, con el que está necesariamente vinculado y relacionado. Y ojalá se pudiese conectar en algún momento y tener accesos desde cualquiera de los puntos. Itinerarios balizados, itinerarios que se van a equipar con I+D, hasta con pequeños programas de inteligencia artificial que puedan ser leídos delante de cada caserío, de cada molino, con el móvil, y que cobren vida pequeños vídeos en los que el lagar de Erquiaga, que es este caserío de fines del siglo XV, comience a funcionar, en el que al molino de viento de Aixéder le crezcan las aspas y empiece a dar vueltas y empiece a moler, y todo esto delante de los ojos de los paseantes. Es equiparlo no con infraestructura, sino con tecnología interpretativa, con tecnología interpretada. Son proyectos que yo creo que son muy bellos, son muy actuales, muy interesantes y que dinamizan mucho, y que convierten esta fotografía de la parte baja, que parece pues un idílico y apartado valle, lo convierte en un lugar puntero en la comunicación, en la difusión, en la divulgación, y que nos facilita a los caletarras, a los calecumes, nos facilita lugares de aprendizaje, de conocimiento, de experimentación. Estas son unas jornadas que tienen que tener mucho de experiencia, de experimentación, de contar historias sobre la marcha, como los viejos filósofos griegos que aprendían caminando por la stoa de Átalos, los peripatéticos, aprender caminando, aprender, disfrutar, incrementar nuestro conocimiento experienciándolo. Claro que muchas de estas cosas se pueden resolver con una aburrida conferencia, como estoy haciendo yo ahora, pero me gustaría llevaros, viajar. Esta es una convocatoria de jornadas pensada para viajar, pensada para recorrerla, para participar, para actuar, para
tomar referencias por contacto físico, por experiencia tangible, incluso si son experiencias de patrimonio inmaterial e intangible. Historias pequeñas de enorme ambición. Os traigo aquí historias de viajeros y he escogido dos de mis favoritos precisamente porque han sido hasta hace 4 días completos desconocidos en nuestra historia, que más preocupada por los grandes nombres, ¿no? Esta es la casa de Zubileta, lamentabilísimo, una pena extraordinaria que esté en estado de conservación. Ya veis aquí por el tubo de Uren Partzuergoa, donde estamos, en los Altos Hornos de Santa Águeda, en Baracaldo. A unos metros más abajo del Puente del Diablo, aguas abajo del Puente del Diablo, a solo unos centenares de metros. Este era el último punto de navegabilidad del Cadagua y tenía una pequeña rentería propia y tenía muelle propio. Y en ese muelle propio, en esa pequeña rentería, en este caserón que era de su padre y de su hermano, es donde se cría Juan de Zubileta. Juan de Zubileta es un crío que acostumbraba a ambientes marineros, aunque sean o marítimo-fluviales, ambientes comerciales. Es un niño que se emplea como grumete para hacerse una experiencia. Es reclutado por la expedición de Magallanes y se embarca a lo desconocido, con los 295 hombres, entre los cuales Juan Sebastián Elcano. Nos solemos quedar con el nombre del Cano porque es uno de los poquísimos, de los 18, que consiguen volver a puerto y explicar que ha dado la vuelta al mundo. Pero con Juan Sebastián Elcano vuelve Juancho de Zubileta, vuelve el crío con 3 años más. Vuelve el niño. Y esta es la única casa, la única vivienda, el único edificio histórico que se conserva de toda la expedición del Cano. Y está así. Es propiedad de la fábrica de Altos Hornos. Y que se quieren deshacer de ella, pero es importante recuperarla, visitarla, conocerla. Y ojalá que podamos restaurarla cuanto antes. Ojalá se pueda hacer cargo al ayuntamiento y reciba subvenciones desde aquí, ayudas, porque es fundamental. No tenemos la casa Magallanes en Sabrosa, en Ermesinde, de donde venía, de la cuenca del Bajo Duero portugués. Se conserva una casa atribuida a su hermana porque estuvo ahí de alquiler, de arrendataria. No hay ninguna casa de Magallanes, no hay ninguna casa del Cano en ningún sitio. Tenemos la casa del único miembro de la expedición del Cano que se conserva en el mundo. Si esto fuese Filipinas o esto fuese cualquier otro lugar, imaginaros que esto fuese Francia o Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay que contar la historia, pero no tanto explicar el edificio, que ya veis lo pobre que es y lo vergonzante que es su estado. Hay que contar la historia. Son jornadas vivenciales y experienciales de experimentar caminando a la intemperie, pero para contar historias, para hacer que hablen las piedras. Que abren los caminos. El otro de mis protagonistas favoritos es Martincho de Ortubiaga, de Ea, otro grumete, con 12 años. Con 12 años está en Moguer, embarcado con unos cuantos amigos mayores ya lequitierras, y pasa un gandul genovés, Cristóbal Colón, y dice, tú, a bordo. Y dice, joder, sí, has venido con la gallega, ¿no? Con la embarcación de Juan de la Cosa. Y dice, sí, estábamos ahí. ¿Y aquí habéis venido a Andalucía a cargar trigo? Y dice, pues no vamos a otro sitio. ¿A dónde? A las Indias. A la India. ¿Y por dónde? ¿Para allá? No, para allá. La historia de Martín de Ortubiaga, del grumete, es un poco más triste. Se embarcan en el 92, en la primavera del 92, llegan efectivamente a América, es uno de los miembros de la tripulación de la Santa María, y cuando ya Colón, por la deserción de uno de los hermanos Pinzón, Yáñez Pinzón, ha decidido volverse a España, dice, bueno, estamos en Nochebuena, en Navidad, mañana es Navidad, hacemos una juerga, estamos aquí con un grupo de personas que nos han recibido bien, abrir las cupelas, se puede beber hoy vino, lo que queráis. En total, no vamos a necesitar provisión de boca, el viaje de vuelta ya lo sé, con los contralisios más o menos, y le deja a Chachu, el equitierra, el timón en la caña del gobernalle.
Y Chachu se conoce que le da al vino. Y dice, a ver, ¿quién me puede suceder? ¿Quién puede coger la caña del timón? Están en Bahía Caracol, del actual Haití, ¿eh? Y no se le ocurre que dejarle a su protegido, a su querido Martincho, ¿eh? Y Martincho se queda al timón y serían las tantas de la noche, o se duerme, pero la nave garrea, pierde el ancla dentro de la bahía y se va deshaciéndose lentamente. Dice Colón en sus diarios que estaba la mar como una escudella, o sea, mar plato que decimos, pues como un plato, dice, y hasta que choca contra los arrecifes. Choca contra los arrecifes, ya sabéis la historia, hay que deshacer la Santa María, hay que abandonar a la mitad de la tripulación de Santa María, sobre todo a esos sinvergüenzas que han hundido la nave, que son los vizcaínos, los requetiarras y los cántabros, los chicos de Juan de la Cosa, que dice que son todos lo mismo, dice Colón, que son todos la misma cosa. Estos, hablan raro, pero son todos lo mismo. Y les deja, dice, quedaros aquí de guardia, con los restos de la embarcación hacemos un fuerte, el fuerte Navidad, que original, y ya vengo en cuanto pueda a buscaros, que me voy para España. Se va para España y cuando vuelve dice que se los han comido los caníbales. ¿Qué quiénes? Los caníbales, los caríberes. No, caníbales, ha dicho. Y desaparece así. Pero es un gran viajero. Es un gran viajero. ¿Cuántos de nuestros puertos, cuántas de nuestras ciudades no tienen historias de grandes viajeros desconocidas? No necesariamente de grandes capitanes, de arteitas y demás, que también, pero de estos pequeños personajes que están en el lugar clave de la historia, que nos transmiten historias y recuerdos que son ignorados por el gran público. Los puertos son nuestras puertas, son nuestras puertas naturales. Os traigo solo en representación de ellos al de los dos puertos contiguos de Bermeo y Mundaka, para que revalorizamos los muelles. No pensemos que han estado siempre ahí. El único muelle antiguo de Euskal Herria es el muelle viejo de Donosti. Los nuestros son todos muelles muy, muy recientes. Os decía que con la aduana de Orduña es el canto del cisne de las aduanas interiores. Se construyó y al cabo de 20 años pues quedó sin uso prácticamente como aduana, porque las aduanas se trasladaron a la costa y los puertos costeros se pelearon y disputaron entre ellos para tener derechos de aduana, para ser constituidos como aduana de segunda, aduana de primera, y se peleaban, y los de Mundaka juraron y perjuraron que el puerto mejor en absoluto de toda la costa vizcaína era Mundaka. Y que desde luego Bermeo ni comparación, que era lo peor, que en Bermeo no se puede entrar con mala mar, que Bermeo no tiene mala barra, que Bermeo no tiene una ría buena con buenos fondeaderos dentro, como San Andrés de Pedrenales, como Arquetas, como Laidachu, Posada y demás, y que desde Mundaka puedes remontar hasta Guernica navegando bien, con cualquier mar que haya, y que tenían que darles a Mundaka en la consideración del mejor puerto, y que a partir de ahora la aduana, el Mundaka, y que Bermeo que se quitase desde luego para allá. Bermeo movió sus resortes y consiguió quedarse con aduana de segunda, y a Mundaka no se la dieron. Pero mientras tanto, ambos puertos invirtieron en construir muelles. Mundaka contrata al mejor arquitecto también de su tiempo, Juan Bautista Belaunzarán. Contrata a Belaunzarán. Y cuando cantamos en el muelle de la Atalaya, el muelle de Santa Catalina de Mundaka, lo bonito que es con un cigarro en la mano, como dice la canción de Ken Saspi, en Mundaka con Portugal, estamos sobre los muelles de principios del siglo XIX, construidos con esos enormes bloques por el mejor ingeniero arquitecto de su generación, por la mayor apuesta que podía hacer uno de esos puertos para no quedarse como un puerto pesquero canijo que solo salen los jubilados a pescar chipirones. Que eso no es lo que querían. Querían tener grandes barcos, como los que ya tenían. Estas son imágenes del puerto, obviamente, de la zona vieja en la que embarrancaban las embarcaciones con ese primer vapor de Mundaka, la gloriosa, de comienzos del siglo XX, y imágenes de barcos capitaneados, armados y pilotados por mundaqueses. Es el Nuestra Señora del Coro y el Conchita. José Antonio Basterrechea era el capitán y armador. Comerciantes con un aparato bélico que visten así,
que van al timón, que encargan grandes barcos, que utilizan sombreros de lancha, que no visten del monótono azul marino arranchale de los talleres textiles de Vergara que les hemos impuesto ahora como traje típico de los arranchales, sino que visten con trajes coloristas, con sombreros y gorros con bonete, con sombreros de paja, que van vestidos de auténtico marinero vasco mercante, es decir, con barba Abraham Lincoln. Sin bigote y con patillón grueso y con barba en el mentón potente. Estos son los que veis aquí. Son imágenes reales, son del mismo año, son de 1818, que la construcción de los muelles que empieza a ser en 1820. Este es el tipo de embarcación, no chalupas atuneras ni lanchas, como las hemos hoy en día visto y como creemos que es la única naturaleza. Mundaka y otros puertos, no quiero decir ya Lekeitio o un Ondarru, están acostumbrados a grandes embarcaciones de alto bordo, embarcaciones que han cruzado el Atlántico, que se han ido hasta el norte, hasta el Polo Norte, que se han metido en el Mediterráneo, que han girado por todos los países de la fachada atlántica europea, tanto como desde la norteamericana, que se iban a Veracruz con naturalidad, que iban a las Antillas, que tenían base en Maracaibo. Estos son nuestros barcos. Se va a celebrar ahora este año un pequeño congresito sobre gremios navales, comerciales y de oficios vinculados a las riberas portuarias y riberas fluviales. Yo creo que va a ser Plencia el que se lo lleve finalmente a la cataloga porque está Gonzalo Dúo detrás de ello, pero sería muy bueno poder hacerles coincidir con estas jornadas. Estos encuentros de reinterpretación del patrimonio marítimo, del patrimonio de las rutas navales, que es tan importante para la profesionalidad de Vizcaya, tenemos que capitalizarlos de entrada para aprender y después para difundirlos. Son actividades que enriquecen mucho nuestra capacidad de interpretación. Hay otros muchos oficios. 2 minutos más. Ya. Está María Romano, por ejemplo. María Romano, Amaya Price, si está también por ahí, pues presentes. Sé que estáis trabajando ahora o estáis terminando un trabajo sobre estas actividades de las rías de Vizcaya. Traigo esta imagen que podría ser casi Lekeitio Ispaster por los monos que se ven ahí, pero que no es un engaño. Aunque este tipo de cosas ocurrían también ahí. Es de Ruth Matilda Anderson y es de un puerto gallego, de una de las rías gallegas. Hay que recuperar a las personas que hacían estas cosas. No solo a los navegantes, no solo a los viajeros, sino a todos los que trabajaban en los muelles, a todos los que trabajaban en las riberas, a todos los que trabajaban en las marismas, a todas estas personas que se han invisibilizado y de los cuales hoy en día, con todos los muelles asfaltados y con vallitas y con barandillas de la Concha que tenemos, que serán muy bonitos para tener un paseo marítimo, no percibimos la proximidad, la inmediatez del mar y todas las faenas y tareas que se desarrollaban en esa zona de intercambio intermareal. Tareas en las que ya veis, los hombres están mirando, mientras que son las mujeres las que hacen los oficios de cargueras y cargadoras. Recuperemos a las cargadoras, no tanto a las que se ocupaban de la sirga, que solo fue un episodio minúsculo, tardío, de fines del siglo XIX, como a las que durante siglos y siglos desarrollaron las labores de entrada de construcción de esos muelles. Si hoy en día el Arenal de Bilbao no es un arenal, sino que es una plaza jardinada y un parque con arbolitos y con kiosco, es porque cientos de mujeres bilbaínas se ocuparon de rellenarlos con cuévanos y cestos transportados a hombros, toneladas y toneladas de tierra para macizar y crear un muelle. Hay que reinterpretar lugares conocidos, y aquí os dejo, esto me lo paso rápidamente, pero os quería enseñar la rentería de Achuri, en la que convergía casi todo el mineral de hierro que se comercializaba después hacia otros puntos o abastecía las ferrerías de buena parte de Euskal Herria y otros mercados también del Cantábrico. Además, todos estos montones de vena que hay aquí, transportados por estas pequeñas embarcaciones, en algún caso sirgando, pero muy raramente, sino con pequeñas velas. Son espacios comerciales. Hoy en día no sabemos entenderlos. Creemos que los paseos fluviales o de las rías son paseos para veraneantes. Y hay que interpretarlos como lugares de trabajo que cuentan historias masivas, en muchos casos historias de mujeres. Porque son verdaderamente la verdadera fuerza de carga y de trabajo en los muelles históricos.
mujeres que no están aquí haciendo holgazán, como en esta pintura del muelle del Arenal, ya recién rellenado en esta pintura de pared, pero que nos permite entender cuál es el intercambio importante que se desarrollaba en el Arenal. Este probablemente es Gossens, el gran empresario y mercader de origen holandés que tenía su palacio a los pies del puente de Deusto, en donde está hoy en día Boticasar, el Instituto Boticasar. Pero algunos de los marineros son británicos con bombín y hablan con chicas locales y se entienden con boyeros y mandassains reclutados en los pueblos de las riberas, en Erandio preferiblemente, sobre todo si tienen bueyes de carga y de arrastre y demás, con mercancías que llegan de todos los lados del mundo, hablando muchos idiomas. En el Bilbao del Casco Viejo, pero también en Lequeitio, también en otros puertos, en Bermeo, se habla fácilmente en 3, 4, 5 y 6 idiomas, se entiende la gente bien, están abiertos, no son tan cerrados y plegados sobre sí mismos. Me salto esto también. Muchos de los elementos que hoy en día están, aquí digo, arrinconados, como esta fuente de Achuri, también de Pared, el mismo Pared, y el Ayuntamiento decía, se ha colocado en la plaza pública, sobre el muelle de la ría y a la bajada del puente, el puente San Antón, el muelle de la ría, se ha colocado una fuente para mejor servicio del pueblo y aguada de navíos. La fuente de aguada del emperador Carlos I en el muelle del Puerto Viejo de Bermeo. Es un unicum, es extraordinariamente valiosa, extraordinariamente interesante. Y esta fuente de Pared, esta fuente de aguada naval, nos habla de mundos abiertos. Nos habla de una plaza de mercado que era verdaderamente una plaza de mercado universal, de un mercado mundial. Los puentes serán importantes y con esto os traía solo este como recuerdo de uno de los que empezamos a revalorizar sus restos. El puente Isabel II, construido por Goicoechea, posiblemente con ayuda de algún ingeniero de Madrid o de la corte, de la Escuela de Ingenieros, en el año 46-47 y que sobrevive hasta el año 76, o sea, justo hasta cuando Monet tiró esta foto, hizo esta foto. Destrozado por los obuses de la Guerra Civil, porque se habían estrellado varias barcazas contra las pilas, arrasado por aluviones, se fue desmontando poco a poco, tenía un tramo del balizo central, pero a alguien se le ocurrió en el año 76 que los dos arcos que se conservaron todavía con sus cuchillos originales en hierro fundido y con estos anillos de compresión y descarga podían ser reutilizados y se los llevó a la desembocadura del Udondo y hoy en día también del Gobelas, en la carretera de Lejona hacia las marismas del Amiaco, y están ahí y no habíamos reparado en ellos hasta que nuestro amigo Joaquín Cárcamo, por favor, qué tonto soy, no se lo digáis, que me he olvidado, no le digáis, Joaquín Cárcamo los descubre, solo se pueden ver desde el agua, o en marea muy baja y con botas de pescador de caña alta, metiéndose en la zona de la marisma. Bueno, estos puentes tienen una larga biografía, se hacen, se deshacen, se vuelan, se los arrastran las riadas, tienen explicaciones y narran muchas cosas sobre el resto de la vida de la ciudad, el resto de la vida del territorio, el resto de la vida de todos los vizcaínos. Todos los trenes tienen también estas funciones. Os traía aquí, además de la vieja estación del norte de Abando en su hechura primitiva, os traía una imagen de la Guerra Civil de cómo el tranvía de Arratia fue bombardeado. Ese es uno de los ejemplos, ¿no?, de las historias que nos cuentan los medios de comunicación, los medios de transporte, los medios de intercambio, de las redes que forman, y son redes tanto de radio local como de rango, insisto, internacional, intercomarcal. No os voy a hablar del puente volante, pero recordar que es nuestro primer monumento reconocido por la UNESCO y es un puente y es la continuidad de los caminos sobre el agua. Vanguardista, creativo, universal, padre de generaciones y de un par de sagas diferenciadas en Argentina, en Francia, en Túnez, en Alemania, hasta en Chicago, de otros puentes transbordadores colgados. Rutas distintas, temáticas. Con el puente de Deusto volado, las aldeanas de Berriz y de Archanda y de Arangoiti bajan, justo cuando acaban de ser tomada la ciudad, bajan con su ganado, caminan por el borde de la ría justo delante de la Universidad de Deusto. Mientras tanto, a las pocas semanas se organizan las primeras rutas de guerra, con autobusitos fletados para enseñarles, en este caso, el lugar donde se había roto el cinturón de hierro por la bravura de las brigadas de Navarra. Son visitantes, obviamente, fascistas, casi todos franceses, los que acuden a rutas. Se han creado rutas en la historia, rutas turísticas, rutas todavía no había acabado la Guerra Civil, aunque sí se había pacificado el frente del norte,
Y la ruta se empieza a crear como una ruta turística interesante. Vamos a ver por dónde han vencido nuestras infatigables tropas nacionales. Y la gente, en estos autobuses especialmente fletados por el capitán Balín, recorren las rutas todavía sangrantes y con muertos enterrados en las trincheras. Y las últimas rutas de las que os quería hacer referencia son imágenes de hace 12 horas, 14, del telediario de ayer a la noche. El telediario de ayer a la noche, en las que nos presentaba las nuevas rutas de la migración. Y nos decía que el año pasado, 2023, solo en la ruta de Canarias murieron en el mar 6.000 emigrantes, 6.007 contabilizados. La ruta argelina es la más frecuentada en este momento por los pactos alcanzados entre el gobierno español y el gobierno marroquí y el gobierno alauita marroquí. La ruta de Gibraltar es mucho menos frecuentada y es mucho más segura, por tanto, y hay una ruta de Alborán de la que están saliendo hacia Murcia embarcaciones y pateras, que nos preguntamos, los inmigrantes, los nacidos fuera de Vizcaya, son ya el 10% de nuestra población. Son el 10% de nuestra población. Os lo digo con naturalidad porque convivo con una, aunque sea comunitaria y demás, pero doy trabajo a un par de ellas más, a un par de personas más. Tenemos que preguntarnos, hay que patrimonializar de entrada su historia oral, preguntarles qué han traído y qué se han dejado, cómo ha sido su proceso, qué pueden aportar de su cultura a la nuestra, porque ya son nosotros. Ya ellos somos nosotros. A mí estas imágenes de las pateras me recuerdan mucho a los barcos que salían al exilio del puerto de Santurce en el año 37, cuando 20.000 niños fueron evacuados de Bilbao en las últimas semanas, los 2 últimos meses de la guerra civil. Me recuerda que estos 20.000, con algunos de ellos y sobre todo con muchos de sus hijos, fueron muy bien acogidos y guardan excelentes recuerdos de los países de acogida, ya fuese en Rusia, en Bélgica, en Inglaterra, en Francia. A ver si estamos nosotros también acogiéndoles también, porque muchos de estos lugares han incorporado la memoria de los inmigrantes, de los viajeros forzosos, de los hombres y mujeres, de los niños, para las personas que fueron forzadas al exilio. En este momento la Ruta Canarias tiene este ascenso en emigración porque en Senegal están muy mal, porque Senegal está aumentando la represión. A ver cómo les vamos a acoger. Y vamos a acoger también su patrimonio. Finalmente, yo lo que creo es que tenemos que intentar trazarnos para estas jornadas un nuevo mapa, o muchos mapas, un mapa de los tesoros ocultos del patrimonio de Vizcaya, de los nuevos y de los viejos, aquellos que teníamos siempre delante de las narices y que estaban, sin embargo, invisibles, escondidos a plena vista. Eskerrik asko.